Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos en una nueva edición de nuestro programa Dominio Talentia MX, un programa con noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración del talento humano. La Organización Internacional del Trabajo acaba de publicar la 6ª edición de su observatorio La COVID-19 y el mundo del trabajo, que estudia las repercusiones laborales de la pandemia a nivel global. La información que contiene el estudio ratifica el diagnóstico de Talentia MX. El mercado laboral está destruido y tenemos que luchar por salir de la crisis. Los problemas del empleo se manifiestan principalmente de 3 maneras: el cierre temporal o definitivo de centros de trabajo, la pérdida de horas trabajadas y la caída de ingresos provenientes del trabajo. Si comparamos el último trimestre de 2019 con el segundo trimestre de 2020, se perdió el 17.3% de horas de trabajo, que equivalen a 495 millones de empleos de tiempo completo. Los ingresos provenientes del trabajo han caído en un 10.7%, lo que equivale al 5.5% del PIB global. Por las dimensiones de la crisis, es imposible pensar en una recuperación sin tomar en cuenta otras alternativas como la subcontratación, que ofrece empleos formales, estables y productivos. Esta noche en Dominio Talentia MX, a partir del informe de la OIT, haremos una lectura integral y actualizada del horizonte laboral. Esbozaremos algunas soluciones y hablaremos de por qué la tercerización puede ayudar a salir de la crisis. En última instancia, queremos contribuir a hacer posible la recuperación laboral en México. Te invitamos a ver la siguiente nota que nos presenta un recuento de los principales impactos al mercado del trabajo registrados por la 6ª edición del Observatorio Laboral de la OIT. En la mayoría de países del mundo, las actividades económicas se están reactivando. En este contexto, diversos organismos están midiendo los efectos de la pandemia en el mercado laboral. La Organización Internacional del Trabajo estableció recientemente que el 94% de los trabajadores del mundo han sufrido el cierre temporal o definitivo de su centro de trabajo en lo que va de 2020. Así lo reveló el Observatorio de la OIT, la COVID-19 y el mundo del trabajo, 6ª edición. Este cierre de empresas sigue afectando adversamente a los mercados de trabajo a nivel global, lo que redunda en una cantidad inmensa de horas de trabajo perdidas. Se estima que dicha pérdida de horas en el segundo trimestre de 2020 fue del 17.3%, lo que equivale a 495 millones de empleos a tiempo completo. Se prevé que la pérdida de horas de trabajo siga siendo acusada en el tercer trimestre, de alrededor de 12.1% o 345 millones de empleos. En tanto que en el cuarto trimestre, el impacto en las horas será de 8.6%, que equivale a 245 millones de empleos destruidos. Si los pronósticos se confirman, al final del año 2020, los empleos equivalentes a tiempo completo perdidos en todo el mundo por la pandemia sumarían 1.245 millones. Por otro lado, la gran cantidad de horas perdidas ha propiciado asimismo una notable pérdida de ingresos provenientes del trabajo. Se calcula que dichos ingresos a escala mundial, incluidos los salarios de los trabajadores y parte de los ingresos de trabajadores por cuenta propia, han disminuido alrededor de un 10.7% durante los 3 primeros trimestres de 2020, que equivalen a 3.5 billones de dólares, a saber, el 5.5% del Producto Interno Bruto mundial.
El 70% del impacto a los ingresos, es decir, 2.4 billones de dólares, se lo llevaron dos regiones, América con 1.23 billones y Europa y Asia Central con 1.20 billones. Finalmente, la OIT hace un análisis de los incentivos fiscales aplicados en los países para reducir los impactos económicos de la pandemia. Según diversas estimaciones, un aumento de los incentivos mencionados del 1% del PIB anual, en promedio, habría permitido mitigar la pérdida de horas de trabajo en 0.8 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2020. De no haberse aplicado ninguna medida de incentivo fiscal, dicha pérdida de horas de trabajo habría sido del 28% en promedio. A continuación, los invito a ver dos notas sobre el impacto laboral del COVID-19 en las mujeres. Una se refiere a las trabajadoras del hogar en México y otra a las mujeres en América Latina. El paro laboral por el nuevo coronavirus provocó que 30% de las empleadas del hogar dejaran de trabajar en México. Así lo revela una encuesta del INEGI. Es decir, entre el tercer y el séptimo mes del año, más de 732,000 trabajadoras del hogar se vieron afectadas en su labor por las medidas de confinamiento. Las cifras oficiales de ocupación muestran que mientras en marzo cerca de 2.4 millones laboraban en este sector, para julio ya solo 1.6 millones lo hacían, el reporte más bajo de los últimos 15 años. Muchas de estas empleadas han sido despedidas o enviadas a descansar sin su salario, dicen expertos en este tema. De acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo, el 99% de estas trabajadoras está en la informalidad, por lo que no tienen contrato ni seguridad social. Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana, alertó que las mujeres tienen 50% más de probabilidades de perder su empleo en la crisis derivada de la pandemia, ya que los efectos laborales negativos son mayores para ellas. Antes de la pandemia, las mujeres en América Latina participaban 25% menos en el mercado laboral que los hombres, ganaban 17% menos, tenían una mayor tasa de informalidad y 80% no estaban afiliadas a la seguridad social. Asimismo, recordó que las mujeres, al regresar a casa, hacían el triple de horas en trabajos domésticos y de cuidado no remunerados que los varones. Todo esto hace que ahora, con la pandemia, los avances sociales y económicos conseguidos en décadas por las mujeres se reviertan en meses. El último análisis de la Organización Internacional del Trabajo revela que la pandemia provocó y seguirá provocando un inmenso daño en el mundo laboral. El observatorio de la OIT, la COVID-19 y el mundo del trabajo, sexta edición, señala que a nivel mundial para el término del tercer trimestre se prevé una disminución de la cantidad de horas de trabajo del 12.1%, lo que equivaldría a perder 345 millones de empleos a tiempo completo. Además, la OIT ha destacado un nuevo elemento que tanto para el mundo como para México es devastador: la inactividad laboral. Esta nueva condición de la población se refiere a aquellas personas que no tienen un empleo y además no desean o no están disponibles para trabajar, y es uno de los principales factores que complicará la recuperación del mercado laboral. En México, esta población es referida como población no económicamente activa y según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de julio a agosto hubo un aumento de 829,000 personas inactivas no disponibles, por lo que para el octavo mes se registró un total de 32.6 millones de personas inactivas laboralmente. El grado de inactividad que contribuye a la reducción de valor agregado del empleo de México es de 97.8%, y en comparación, la economía mexicana ha sido la tercera más afectada del mundo por el grado de personas inactivas, superada solo por Francia y Portugal. En esta noche de Dominio Talentia MX, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Jorge Alonso Ortiz,
profesor investigador del ITAM. Además, forma parte del grupo de expertos de México, ¿Cómo vamos? Es doctor en economía por Arizona State University y experto en temas como economía laboral, salario mínimo, mercados laborales e informalidad. Y es un verdadero honor que nos acompañe esta noche. Bienvenido, Jorge. Al contrario, muchas gracias, Elías, y el honor es mío. De acuerdo con las estimaciones de la 6ª edición del Observatorio Laboral de la OIT, en los primeros 3 trimestres del 2020 se ha perdido el equivalente a 1,000 millones de empleos en todo el mundo. ¿Qué tan grave es lo que está ocurriendo? Pues es quizás la mayor catástrofe en términos de empleo de la historia registrada de la humanidad. Ni siquiera pandemias anteriores como la gripe española probablemente hayan tenido un impacto tan grande en el empleo como está teniendo el COVID. También es cierto que nunca antes se había tomado tan en serio las medidas de distanciamiento social. Según el observatorio también, una de las características de la actual crisis laboral es que en el segundo trimestre de 2020 hubo a nivel global un mayor aumento de la inactividad, más que del nivel de desempleo. ¿Por qué la inactividad laboral complica aún más la recuperación del empleo, Jorge? Porque la inactividad laboral implica que las personas han tirado en cierto sentido a la toalla y no solo no tienen empleo, sino que no quieren buscarlo, ¿no? Porque las encuestas de empleo te preguntan si no tienes trabajo y si estás buscando uno, ¿no? Entonces, dependiendo de diferentes criterios, te clasifican como desempleado. Pero si tú ni siquiera participas en el juego de buscar trabajo y que te lo den y empezar a producir en el mercado laboral, pues puede tener consecuencias económicas y sociales muy graves y que pueden durar muchísimo tiempo, ¿no? Porque mientras nosotros trabajamos aprendemos, o de menos no nos olvidamos, ¿no? Y si pasamos tiempo sin trabajar, nuestro capital humano se deteriora. Y si se deteriora, nuestras oportunidades de empleo en el futuro y nuestra productividad también. Y eso daña a la economía en su conjunto. La OIT prevé que para el 4º trimestre de este año, la pérdida de horas de trabajo a escala mundial sea del 8.6%. Eso corresponde aproximadamente a 245 millones de empleos a tiempo completo, y esto se debe a que la pandemia afecta más al sector informal. ¿Cuáles deberían de ser las acciones para poder transitar a un mercado laboral más formal? Pues, por un lado, el gobierno tiene mucho que hacer por el lado de la política fiscal. No hay cuestiones que sí ayudarían a formalizar la economía. Algunas se han hecho, como intentar formalizar a los que son autoempleados, que es en México es aproximadamente un 22% de la población. Y antes, bajo la legislación anterior, ni siquiera tenían por qué estar cotizando. Igual, empleo doméstico es algo que antes no se estaba cotizando por él. Probablemente todavía no, pero es algo en lo que se debe avanzar. Y por otro lado, también las cotizaciones sociales en México, aunque se ha reducido un poco el nivel de regresividad, los trabajadores con menos nivel de ingresos, si quieres formalizarlos, tienes que pagar un porcentaje mayor por ellos, ¿no? Si quieres inscribirlos en el seguro de salud, por ejemplo. Entonces yo creo que por el lado fiscal y por el lado de hacer que se cumpla la ley, México todavía podría avanzar mucho, por poner un ejemplo del país en el que vivimos, en reducir la tasa de informalidad, que es muy elevada para su nivel de desarrollo económico. Jorge, América Latina cada vez se encuentra más rezagada. En los primeros 3 trimestres de 2020, América Latina perdió el equivalente a 149 millones de empleos a tiempo completo y tuvo una pérdida de ingresos procedentes del trabajo equivalente al 10.1% del PIB.
además de los rezagos históricos y los altos niveles de la informalidad, ¿por qué la región es una de las más afectadas del mundo? La región, y hablemos principalmente de México y Brasil, que son los países casi que tienen más habitantes y que jalan del continente, ha cometido malas decisiones de política económica, ¿no? Desde la llegada de Bolsonaro, ¿no? También otros líderes, como la llegada de vuelta de kirchnerismo a Argentina, ¿no? Pues el continente lleva cambiando de un partido a otro de esa forma desde hace tiempo, ¿no? Y enfrenta problemas estructurales que nada tienen que ver con el COVID. Ahora, el COVID ha golpeado quizás en el peor momento. Ha golpeado en un momento en el que México pues está realizando una transformación de la vida pública, para bien o para mal, pero es una transformación, y ha agarrado en un momento de debilidad, con baja inversión en el sector de salud y con otros muchos inconvenientes. Y igual ha pasado con Brasil, y bueno, eso implica que la región, no solo como muestra el informe, ha tenido un impacto más negativo, sino que le va a costar muchísimo más tiempo recuperarse que por ejemplo, Canadá, Estados Unidos o Europa, que auguro que la recuperación va a ser más rápida. Vamos a hacer un corte y regresamos. Especialmente en el entorno industrial, la subcontratación ha probado ser muy útil durante décadas, ya que poner en manos expertas de empresas de subcontratación una parte del proceso productivo o simplemente recibir de ellas personal altamente calificado aporta grandes beneficios al sector industrial. Uno de ellos es que la tercerización permite la flexibilidad productiva de las empresas de industria o manufactura, lo que las dota de una rápida adaptación y una respuesta rápida también a las nuevas exigencias requeridas por el mercado productivo y el entorno económico. Otro beneficio es que la externalización de los procesos también permite que las empresas puedan crear nuevas líneas de negocio, lo que a su vez posibilita ampliar la oferta de productos y servicios y tener mayores fuentes de ingresos. En México, el sector manufacturero tiene alrededor de 1 millón de colaboradores subcontratados. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que esta noche nos acompaña el doctor Jorge Alonso Ortiz, profesor investigador del ITAM. Muchas empresas decidieron despedir personal, pero muchas otras decidieron mantener su plantilla, aunque hicieron recortes de salarios durante el periodo de confinamiento. A pesar de que en México ha habido ya 2 años consecutivos en que se aumenta de manera sustantiva el salario mínimo, Jorge, ¿tú piensas que a pesar de este aumento de salario histórico que ha habido en México, también México va a enfrentar dificultades para aumentar los niveles de los ingresos laborales? Pues al final se puede mejorar la distribución de los salarios por decreto, y en ocasiones esto puede mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? Cuando un mercado laboral funciona en algo que en la jerga los economistas llaman competencia perfecta, si tú pones un salario mínimo por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagarte, genera desempleo. Pero cuando los mercados no funcionan de esa forma y sí hay empresas que tienen poder para negociar los salarios con los trabajadores, en ese sentido un salario mínimo puede mejorar el funcionamiento de una economía, pero va a tener límites, y el límite en cualquier contexto que establece cuánto puede ayudar el salario mínimo es la productividad. Si el gobierno sigue aumentando el salario mínimo hasta cierto punto en el que la productividad ya es demasiado baja, pues vamos a empezar a ver los efectos negativos y que no va a poder crecer el ingreso mediante el uso de esa política. Pero creo que en el caso de México, dado que sus niveles de salario mínimo eran muy pequeños, estamos lejos de estar ahí.
En el informe de la OIT se señala algo muy interesante, un aumento del 1% del PIB a los incentivos fiscales por la pandemia, o digamos al esfuerzo fiscal, permite reducir la pérdida de horas de trabajo en 0.8%, por lo que se infiere que a mayor esfuerzo fiscal, menor será la pérdida de trabajo e ingresos laborales. ¿Tú coincides con esta relación? ¿A más esfuerzo fiscal, menos afectaciones laborales? Yo estoy completamente de acuerdo, y no solo yo, miles de economistas a lo largo del mundo, neoliberales, neomarxistas, neokeynesianos, con independencia de nuestra ideología y de cómo pensemos que funcionan los mercados, sabemos que la política fiscal expansiva y sobre todo en momentos de crisis tan grave como la que estamos viviendo, como la que se vivió en 2008, como la que se vivió en 1929, los impulsos fiscales son rentables en términos de empleo y en términos de Producto Interior Bruto. Ahora, ¿cuánto? Pues depende un poco de la circunstancia de cada país. Si eres un país grande, con una economía sana, con una calificación crediticia muy positiva, es mucho más probable que te salga la jugada bien de emitir deuda pública e impulsar a tu economía que si eres una economía pequeña, con una calificación relativamente baja y con problemas estructurales, ¿no?, que son observables para los inversores. Jorge, en este mismo documento de la sexta edición del Observatorio de la OIT, se recomienda a los países esencialmente dos cosas. Una, evitar una mayor caída del consumo mediante la protección de los ingresos de los trabajadores y, por otro lado, fomentar las inversiones públicas y privadas. ¿Qué medidas le permitirían a México impulsar el consumo, por ejemplo, o la inversión, dada la naturaleza de la actual crisis económica? Pues lamentablemente México tiene muy poco margen de maniobra. Las decisiones de política que se tomaron entre finales de 2018 y principios de 2019 han sido vistas con ojos negativos por los inversores nacionales y extranjeros. Dinero hay, pero no se invierte. En ese sentido va a ser complicado que se pueda levantar la inversión porque hay ausencia de confianza. Lo que le queda al gobierno es el gasto público y la emisión de deuda pública, pero ahí también México va a tener dificultades porque su clasificación crediticia ha bajado. Entonces la deuda que emitamos va a ser en un momento en el que todos se están endeudando. Si estuviéramos en un contexto en el que solo a México le está yendo mal, pues es perfecto, ¿no? Porque entonces México se endeuda con el resto del mundo para pasar este pequeño bache económico y después continúa pagando a cómodas mensualidades, por así decirlo, lo que se ha endeudado. Pero se está endeudando Estados Unidos, se está endeudando Alemania, se están endeudando China, India, todos los países. Y muchos de ellos son mejores pagadores que nosotros. Y en ese sentido le va a salir caro endeudarse si México finalmente decide hacerlo y es muy probable que no le quede otro remedio. Ha sido un gusto y un verdadero placer conversar contigo. Estos temas son muy importantes para nuestro auditorio y en general para todo México y esperamos volver a tener la oportunidad de contar con tu presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Hemos llegado al final del programa y les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados en nuestro sitio talentiamx.com y mediante nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.